Corresponde hablar ahora de los tumores del esófago, que dividimos en benignos y malignos. Los tumores benignos son menos frecuentes, pueden asentar en la mucosa, en la capa muscular, en el tejido conjuntivo o en el tejido nervioso. En la mucosa aparecen los pólipos, bastante frecuentes, los angiomas y los papilomas. Todos ellos pueden sangrar. En la capa muscular podemos describir los leptomiomas y los rhabdomiomas. Leptos cuando afectan al músculo liso, rhabdo cuando afectan al músculo estriado. También son raros. En el tejido conjuntivo hay un gran capítulo actual que son los gastrointestinal stromal tumors, los tumores GIST, que aparecen cada vez con más frecuencia y cada vez suponen un desafío terapéutico diferente, porque se pueden operar por toracotomía, por endoscopía o por videotoracoscopía. Luego los mencionaremos. Del tejido nervioso excepcionalmente se describen, y se nos han cruzado, los hemos visto, los schwannomas y los neurinomas. El diagnóstico de los tumores benignos se hace mediante procedimientos que todos conocemos. La placa de tórax puede mostrar algo, en alguna ocasión nunca hay que dejar de pedirla. La seriada esófago gastroduodenal con video de eglusión tiene mucha importancia porque va a mostrar compresiones extrínsecas en la luz del esófago. La videoendoscopía digestiva alta lo va a suponer y va a ver si está afectada la mucosa o si la lesión está por debajo de la misma. La ecoendoscopía, una herramienta nueva, poco utilizada todavía entre nosotros porque supone una inversión en tecnología y en entrenamiento que ya está en Córdoba hace poco, pero tiene un gran valor porque dice si la lesión está en la mucosa, si está en la submucosa, si está en la muscular o si está en la adventicia, o si es una lesión del tórax que comprime extrínsecamente el esófago distal. Y siempre hay que pedir una tomografía computada con contraste bioral para ver la lesión y para ver si la misma invade órganos vecinos o si la misma tiene adenopatías con rango adenomegálico. Decimos rango adenomegálico cuando un ganglio tiene más de 1 centímetro de tamaño. Indicamos la cirugía en los tumores benignos cuando estos tienen más de 3 centímetros o si en el follow-up, el seguimiento mediante diferentes estudios que pueden ser tomografía computada o ecoendoscopía, vemos que están creciendo. Cuando se ponen muy sintomáticos, dando disfagia, dando reflujo, dando tos, dando problemas, y cuando se trata de GIST. El GIST lo operamos siempre porque es una lesión maligna de crecimiento lento, pero debemos operarlo. Y la resección tiene que pasar, por lo menos, debe ser local y debe pasar al menos a medio centímetro sobre márgenes sanos. En caso de que no logremos esto, o en caso de que la anatomía patológica hable de más de 50 mitosis por campo histológico, debemos tratar con una droga que es específica para el GIST, que es el imatinib, que es muy costosa, que tratamos de operar mejor los pacientes para poder prescindir de ella. El cáncer de esófago es un capítulo a la vez preocupante y apasionante para los cirujanos y para los endoscopistas y para los gastroenterólogos. El cáncer de esófago es poco a poco más frecuente y su manejo, su tratamiento plantea una serie de disquisiciones y discusiones. Predispone al cáncer de esófago el tabaco, el alcohol, la ingesta de infusiones calientes entre nosotros, mucha gente toma mate hirviendo, la acalasia que plantea un diagnóstico diferencial y el esófago de Barrett que en el 7% de los casos dentro de los primeros 7 años cuando hay estenosis predispone y se asocia con el cáncer de esófago. El cáncer de esófago tiene algunas particularidades. En primer lugar, no tiene serosa como el resto de los tubos del tubo digestivo. Tiene una adventicia, que es una dependencia de la pleura parietal, que lo hace más sensible, más frágil, más fácil de invadir con el cáncer y más malo cuando se tiene que suturar por una cirugía. La anatomía patológica clásica del cáncer de esófago ha sido el carcinoma epidermoide o pavimentoso o plano estratificado, que era clásico, que lo tenían casi todos los enfermos y que era muy radiosensible. Últimamente, desde la aparición
del esófago de Barrett, la lesión asienta sobre un tejido cilíndrico ciliado y aparecen los adenocarcinomas en el esófago, clásicamente en el tercio inferior, pero cada vez con más frecuencia en los otros 2 tercios. Eso ensombrece el pronóstico y hace más difícil el tratamiento. El cáncer de esófago tiene signos clínicos que pueden dividirse en precoces o en tardíos. Como signo no precoz, pero que todavía permite hacer algún gesto terapéutico, tenemos la disfagia progresiva. Se llama disfagia progresiva porque el paciente primeramente no tolera los sólidos, después no tolera las pastas y finalmente no tolera ni los líquidos hasta presentar afagia acompañada de cialorrea. La cialorrea es el paciente que escupe permanentemente porque los 1200 centímetros cúbicos de saliva que fabrica por día no pasan a través de un esófago totalmente cerrado. Estos pacientes muchas veces empiezan con reflujo gastroesofágico, con pituitas, con erutos, con acidez. Casi todos muestran pérdida de peso porque se pueden alimentar de manera deficitaria, pueden comer poco, pueden comer menos y empiezan a bajar de peso. A veces no se dan cuenta y van ajustando el cinturón hasta que se pesan y notan la pérdida ponderal. Y hay algunos signos tardíos donde ya no hay nada que hacer. La disfonía es por parálisis de una cuerda vocal, por invasión de nervio recurrente, y el ganglio de Troisier o de Virchow, que es el ganglio supraclavicular, también es un signo tardío. Lamentablemente, a veces la disfonía es la primera consulta que empiezan por ORL y el ganglio de Troisier suele ser también, en algunos tristes casos, la primera consulta donde queda muy poco por hacer con estos pacientes. El diagnóstico del cáncer de esófago, como todos los diagnósticos en patología quirúrgica, debe empezar por lo más barato, lo menos agresivo y lo menos universal. Siempre empezamos con una placa de tórax que puede decir si hay metástasis a distancia, metástasis costales, con fracturas patológicas, metástasis pleurales, con derrames pleurales, metástasis parenquimatosas con la presencia de exudados algodonosos cuando están en los 2 pulmones, llamamos imagen de suelta de globos. Siempre hay que pedir un tránsito esófago, estómago, duodeno con doble contraste. Siempre hay que, después del tránsito, pedir una videoendoscopía digestiva alta, que ahora la estamos haciendo con anestesia general. Siempre vamos a pedir una tomografía computada de tórax y también de abdomen para estadificar la lesión. Y siempre vamos a pedir una laringoscopía indirecta que la pueda hacer el propio cirujano para ver si hay paresia o parálisis de una o de ambas cuerdas vocales. El diagnóstico de cáncer de esófago obliga también a hacer diagnóstico diferencial. La esofagitis cáustica es una estenosis de todo el trayecto del esófago vinculada a la ingesta de ácidos o de cloros o de sustancias cáusticas que lo pueden quemar. El esófago de Barrett muchas veces lleva una estenosis importante sin dilatación supraestructural y como es enfermedad preneoplásica hay que saber si se trata de un cáncer de esófago porque tiene un tratamiento o simplemente de un esófago de Barrett que necesita otro tratamiento médico o quirúrgico. La acalasia tiene como principal diagnóstico diferencial el cáncer de esófago porque las dos cursan con estenosis. Hay enfermedades del colágeno como la dermatomiositis, la esclerodermia y muchas otras que dan estenosis esofágicas que hacen pensar en cáncer y hasta que no se hace la biopsia no podemos descartar este diagnóstico. Y tenemos muchas estenosis por reflujo gastroesofágico, habíamos dicho en la clase anterior que la estenosis era el grado 4 de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que también plantea diagnóstico diferencial con el cáncer de esófago. El manejo del cáncer de esófago puede ser médico o quirúrgico según el estadio. Un estadio avanzado desaconseja el tratamiento quirúrgico porque los resultados son muy decepcionantes. Según el estadio decimos, lo vamos a operar, lo vamos a someter a neoadyuvancia, que es el tratamiento radio y quimioterápico postoperatorio que hace lo que se llama la caída, el descenso en la estadificación que puede permitir en una segunda instancia el tratamiento quirúrgico.
El tratamiento neoadyuvante incluye radioterapia y quimioterapia. La radioterapia es una herramienta excepcionalmente útil en el carcinoma epidermoide, en el carcinoma pavimentoso del esófago, que otrora era el más frecuente de todos. Hoy la radioterapia compite de igual a igual con los resultados de la cirugía, porque la radioterapia no tiene la morbilidad y la mortalidad de la cirugía, una cirugía que tiene que ver con el cuello, con el tórax, con el mediastino y con el abdomen. Es una cirugía que necesariamente tiene morbilidad y tiene mortalidad. Entonces, hay esquemas de radioterapia en el carcinoma epidermoide que dan sobrevidas superiores a los 14 años y son datos interesantes a tener en cuenta cuando se debe elegir un manejo terapéutico. La cirugía es una cirugía grande y la cirugía varía según la lesión esté en el tercio superior, en el tercio medio o en el tercio inferior. Si el cáncer de esófago está en la unión esófago-gástrica, plantea una disquisición terapéutica muy importante y muy discutida. El cáncer de la unión esófago-gástrica sigue siempre la clasificación de Sievert. Sievert decía, cuando la lesión está por encima del cardias es Sievert 1, cuando está a nivel del cardias es Sievert 2, cuando está por debajo del cardias es Sievert 3. El Sievert 1 generalmente es un carcinoma epidermoide, el Sievert 3 generalmente es un adenocarcinoma. Lamentablemente, casi todos los pacientes que llegan a nuestras manos llegan como Sievert 1, Sievert 2 y Sievert 3, y entonces decimos, si es un adenocarcinoma, inició como un Sievert 3. Si es un carcinoma epidermoide, se inició como un Sievert 1. Y plantean diferentes medidas terapéuticas, diferentes alternativas terapéuticas. Muchas veces llegamos tarde a la cirugía del esófago porque el cáncer está avanzado o porque está en el tercio superior. No operamos el cáncer de tercio superior y no operamos el cáncer de esófago cuando la lesión es muy grande, cuando se proyecta radiológicamente en más de 2 vértebras, cuando tiene ganglios con rango adenomegálico o cuando tiene metástasis a distancia en el pulmón, en la pleura, en las costillas, en la fosa supraclavicular o en el hígado. Los cadáveres no se operan, decía Henri Mondor, y operamos los pacientes solamente cuando la cirugía tiene alguna alternativa de curación o de mejoría de la calidad de sobrevida. Entre las opciones no quirúrgicas tenemos la radioterapia y la quimioterapia. La radioterapia es una gran herramienta para tratar el cáncer epidermoide o el cáncer pavimentoso del esófago, otrora el más frecuente. La quimioterapia ayuda a sensibilizar las células a la radioterapia. Hay algunas alternativas endoscópicas, como es la electroignición. Por el canal de trabajo del endoscopio se introduce un electrodo monopolar o bipolar que quema las lesiones. Y los stent, que son herramientas mecánicas que se introducen por endoscopía, que se introducen cerradas y que una vez colocadas se distienden, permitiendo superar o corregir transitoriamente, siempre transitoriamente, la estenosis para permitirle al paciente que trague. Si el paciente no puede tragar, tenemos que hacer cirugías paliativas que procuramos evitar. La cirugía del cáncer de esófago va a depender de la ubicación del tumor, si éste está en tercio superior, tercio medio o tercio inferior, y entonces se analizarán los diferentes abordajes. Las alternativas que propone la experiencia y la bibliografía son, en primer lugar, la esofagectomía sin toracotomía, abordaje abdominal y abordaje cervical, permitiendo disecar el cáncer de esófago sin abrir el tórax. No nos gusta porque es poco oncológica. La anastomosis intramediastínica esófago-gástrica es la operación de Lewis, que la hacemos con mucha frecuencia cuando el cáncer está en el tercio medio del esófago. La anastomosis cervical, cuando tenemos que reemplazar todo el esófago por el estómago que se sube en retroesternal y se anastomosa al esófago en el cuello. Y la anastomosis abdominal, una operación que nos gusta mucho para el cáncer de la unión esófago-gástrica,
que es la gastrectomía total con manguito esofágico y anastomosis esófago-yeyunal intraabdominal por vía abdominal pura. Si no la comprenden, todo esto lo vamos a discutir personalmente cuando hagamos el examen parcial y cuando nos encontremos con ustedes, si Dios quiere, pronto, cuando termine esta pandemia.